Hola, soy Laura Fernández y el tema de esta grabación es la resolución de conflictos en el trabajo en grupo. El objetivo es que seáis capaces de identificar el tipo de conflicto, que consigáis interpretar el perfil de la persona conflictiva para saber cómo tratarla y que, por último, que podáis aplicar las destrezas que vamos a ver a continuación. Los contenidos es un poco, vamos a ver los tipos de conflictos, los perfiles conflictivos y las destrezas de resolución. Los conflictos son cuando dos o más personas tienen desencuentros en un trabajo en equipo. Es cuando chocan una o varias personas. Entonces vamos a ver los perfiles que hacen que choquen más con estas personas. Los tipos de conflictos pueden ser de comunicación, que es cuando no hay entendimiento. No hay entendimiento de comunicación porque o bien no nos expresamos bien o bien no nos entienden bien. Esto normalmente no suele ser un problema real, sino que suele ser un añadido al conflicto. Luego hay conflictos de relación, que es cuando no hay sintonía entre las personas y entonces aquí se genera un verdadero conflicto porque se suele darle a esa persona aquello que yo no quiero. Hay conflictos de necesidades también, que es cuando para realizar mi necesidad impido que otro realice la suya. Entonces aquí se genera un conflicto de necesidades. Y por último hay un conflicto de valores que ya son más de origen cultural y de origen educacional, machismo, etcétera, etcétera. Los perfiles conflictivos tenemos el narcisista, el informal, chismoso, eterno insatisfecho, indolente, manipulador. Vamos a ir viéndolo uno a uno. Aquí tenemos en esta parte las características de este perfil y en esta parte cómo se debe actuar según sea el perfil. El narcisista es aquella persona que es competitiva, que mira únicamente por sus intereses y que normalmente no tolera planteamientos que no sean los suyos. ¿Cómo actuar con él? Pues reuniéndose con él y haciéndole ver que su comportamiento no es el correcto y ofreciéndole ayuda para cambiarlo. El perfil del informal pues es aquel que no llega a tiempo a las reuniones de trabajo, que no presenta en los plazos de entrega y que sus olvidos normalmente deben ser cubiertos por otros compañeros y por tanto genera conflictos. ¿Cómo se debe actuar con él? Pues hay que definirle con claridad sus responsabilidades y definir los plazos en los que debe trabajar y aclarar qué se espera de él dentro del trabajo en grupo. El chismoso es aquella persona que va revelando información de otros compañeros que aunque parezca irrelevante, pero a veces es dañina. La forma de actuar con ellos es reunirse en privado, hacerle ver el daño que ocasiona e instarle a que haga los comentarios delante de la persona criticada. El eterno insatisfecho es aquella persona pesimista que todo lo ve mal, seguro que conocéis alguno, y que nunca es culpa de él. Siempre no ve nada más que problemas, pero no ve alternativas tampoco. ¿Cómo se debe actuar con él? Pues no discutir con él y hay que pedirle que aporte soluciones a los problemas que plantea y sobre todo impedir que esa negatividad afecte al equipo. El indolente o vago pues es cuando no se hacen las tareas, o se completan de forma deficiente, normalmente se le sorprende jugando, o con redes o con el móvil y siempre encuentra una coartada o una justificación para todo. ¿Y cómo se debe actuar con él? Pues primero no dejar que te distraiga ni que te afecte su forma de actuar. No chivarte, o sea, tú decir que has hecho tu parte, no chivarte de lo que hace él, porque si no puede generar conflictos mayores, y a ser posible hablar con él, porque a veces ese comportamiento es porque no sabe organizarse o no sabe gestionar su tiempo. Y el manipulador, que es aquel que cultiva especialmente las buenas relaciones con profesores o superiores y entonces refuerza su posición en el grupo. ¿Cómo se debe actuar con él? Pues tratándole como al resto de los compañeros y además delimitando claramente todas las responsabilidades, las de los compañeros y la de él. Por último tenemos las destrezas, que vamos a ver 10 destrezas. Hay más, pero he visto las más importantes dentro de los conflictos. La primera es cambiar el conflicto por la cooperación, por eso aquí está lo de ganar-ganar. Ganar-ganar quiere decir que intentamos poner un acuerdo en lo cual los dos ganemos. Entonces se analizan las necesidades donde hay un conflicto, se reconocen esas diferencias individuales y adaptamos tanto nuestra posición como nuestra actitud ya con esa información para atacar el problema, no la persona. La segunda destreza es cambiar problemas por posibilidades, ganadores y aprendices.
Hay una anécdota de esta destreza de un ejecutivo de Estados Unidos que perdió 9 millones de dólares y pensaba que lo iban a tirar, y en la siguiente reunión, cuando llega, le propusieron para liderar un proyecto de bastante envergadura. Él, sorprendido, dice: si acabo de perder 9 millones, los propietarios le contestaron: claro, hemos perdido 9 millones en que aprendas. Entonces cambiaron lo que era un problema en una posibilidad o en un reto. Lo que se trata es de buscar lo que se puede hacer, ¿no? Y no quedarse solo en lo terrible de lo que ha pasado. La siguiente destreza es la empatía, la escucha activa, que la escucha activa implica no solo escuchar, sino que la otra persona se dé cuenta que tú le estás escuchando. Por lo tanto, debes preguntarle, debes verificar y debes resumir lo que él va diciendo. Y, por supuesto, reconocer el punto de vista del otro. Otra destreza es la asertividad, que es el uso del yo, hablar desde uno mismo, no decirle al otro lo que debe o no debe hacer, sino de lo que tú sientes, de lo que tú crees, y desde tu punto de vista. Normalmente usar un lenguaje limpio y saber decir que no cuando no se está de acuerdo, pero siempre con respeto a uno mismo y al compañero. La destreza 5 es responder a la resistencia del otro, es decir, cuando te planteen un problema, mediante preguntas, combatir esa resistencia. Se puede hacer para clarificar detalles, y te dice: oye, esto es mucho, esto es poco, pues decir, ¿comparado con qué? O también cuando quieres encontrar distintas opciones de la resolución del conflicto, ¿no? Esto ya lo hemos tratado, pues no está claro cuál fue el resultado. Siempre intentar quitar la resistencia del otro. O es un desastre, pues preguntar qué lo mejoraría y así redirigir el problema. En la destreza 6 es el manejo de las emociones, tanto propias como de los compañeros. Entonces, se trata de no echar culpas, se trata de mejorar la situación, de comunicar tus sentimientos y de controlar también tu personalidad y tu forma de reaccionar. La destreza 7 es la expresión del conflicto, que está muy importante porque cuando ya sabemos que hay un conflicto hay que expresarlo y definirlo en términos neutrales, y por lo tanto primero definir un problema de forma objetiva y neutral y poner quién son los participantes de ese conflicto o de la posible resolución, ver a qué necesidades afecta y qué preocupaciones hay. Cuando está bien definido es mucho más sencillo resolver el conflicto. La destreza 8 es el desarrollo de opciones, y así usamos herramientas de clarificación donde lo que hacemos es romper el problema en partes más pequeñas para intentar solucionarlo, investigar un poquito más sobre el porqué de estos conflictos y plantear unos objetivos a qué resultado queremos llegar. Luego hay otras herramientas que es para generar soluciones, intentar conseguir una solución obvia, que es cuando todos están de acuerdo con esa solución. No justificar, no debatir, no censurar e intentar llegar al consenso. Y luego hay unas herramientas para negociar, que es pues mantener acuerdos pero suavizando, o tratar una acción después de otra, no ir mezclando acciones, o establecer alternativas o confrontar consecuencias que puedan surgir de esos conflictos, de esas opciones. La destreza 9 es la negociación, que para negociar hay que ser duro con el problema, pero no con la persona, y hay que centrarse en las necesidades y no en las posiciones, y enfatizar todo aquello que se tiene en común y ser creativos con las opciones, intentar buscar las mayores opciones posibles, mejorar para todos y sobre todo realizar acuerdos claros. En la mediación es cuando dos personas están en conflicto y tú quieres mediar sobre ese conflicto. Entonces tienes que intentar ser objetivo, brindar apoyo, no juzgar a ninguno y buscar siempre ese proceso, pero no entrar dentro del contenido y conseguir que los dos ganen, que sea ganar, ganar. Bien, hemos visto por tanto esta resolución de conflictos donde hemos analizado los tipos de conflictos, los perfiles de las personas que entran en conflicto y las 10 destrezas más importantes para poder conseguir resolver dichos conflictos. Las referencias las tenemos aquí y nada más. Gracias por tu atención.